Bueno, y para hablar de los cambios que se realizarían a la Constitución una vez que sea aprobada la Guardia Nacional y las implicaciones que esto tiene, está con nosotros vía telefónica el abogado constitucionalista, el doctor Raúl Carranca y Rivas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Mucho gusto. El gusto es nuestro. Mucho gusto, buenos días. Buen día. Doctor, pues, ¿qué fue lo que dictaminó la Cámara de Diputados? El día de ayer el presidente López Obrador manifestó su inconformidad al eliminarse este artículo cuarto transitorio, que dicho sea de paso, fue propuesto por el diputado Pablo Gómez de Morena también. Mire usted, yo veo el problema de la siguiente manera. Lo que usted me pregunta concretamente no lo he seguido porque no escuché con atención las declaraciones a las que usted se refiere. Pero es facultad del presidente, eso creo que no se discute, disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos a que se refiere, dice la fracción séptima del artículo 76, a que se refiere la fracción sexta. Y aquí creo que está el punto interesante, porque esta fracción dice prever la seguridad nacional, se trata de la seguridad nacional, o sea, la Guardia Nacional se crearía o se crea para prever la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, o sea, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Se está refiriendo el texto indiscutiblemente a un estado de excepción que en estos momentos no se está viviendo, equiparable a un estado de guerra. Entonces, aquí hay un serio problema, porque crear la Guardia Nacional tiene que sujetarse constitucionalmente a este artículo 89 de la Constitución, son fracciones sexta y séptima, que aluden a lo que me estoy refiriendo. Claro. Y el país no se encuentra en un estado en el que haya peligro de seguridad o de inseguridad nacional y que amerite la disposición de la totalidad de la Fuerza Armada. ¿Qué hacer en tal virtud desde el punto de vista estrictamente constitucional? Pues lo que procedería, por ejemplo, es una que le llamamos acción de inconstitucionalidad, es decir, repeler no repeler, sino inconformarse con la creación de la dicha Guardia Nacional. Pero esto solo lo puede hacer en los términos de la Constitución el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Claro. Lo mismo de la Cámara de Senadores. No es factible, no sé si me estoy explicando. Doctor, ¿y usted consideraría, usted consideraría que en el Senado se cuente con esta mayoría? No se podría de ninguna forma plantear la inconformidad por la vía de una hipotética o supuesta acción de inconstitucionalidad. Claro. Se pregunta usted o se pregunta el auditorio, bueno, y entonces, si esto está lastimando o violentando el contenido y el espíritu de la Constitución, ¿cuál puede ser el camino para que la Guardia Nacional exista, manejada dirigida, coordinada por civiles, pero constituida por militares, sin que se violente la Constitución? Pues simple y llanamente una reforma constitucional. Yo sugeriría una reforma del texto del que le estoy hablando, con el objeto de que lo pueden hacer porque tienen una mayoría abrumadora que representa pues la voluntad popular que se manifestó en las últimas elecciones presidenciales. Sobre esa base, pues mejor caminar sobre un terreno limpio constitucionalmente hablando, y yo sugeriría con el mayor respeto pues que modificaran la Constitución, para que modificada la Constitución y teniendo la Guardia Nacional la base o el punto de apoyo, no de un estado de inseguridad equivalente a una guerra, porque habla de la presencia de la Armada, de las fuerzas militares, pues bueno, en esas condiciones no estamos. Entonces, para que esto pudiera darse constitucionalmente y con respeto a la Carta Magna, yo sugeriría que reformen la Constitución, porque como están planteadas las cosas, evidentemente y desde mi punto de vista, hay una vulneración o se corre el riesgo de vulnerar el precepto constitucional. Se lo puede interpretar como están tratando de hacer, pero hay interpretaciones que no son tales, sino que sustituyen al mismo texto, y esto sí
es riesgoso. Doctor Yo creo que Carranca, podría crearse la guardia si es la voluntad del Ejecutivo, respetable porque corresponde a su punto de vista político para resolver el problema de la violencia, de la inseguridad, etcétera, pero modificando el texto supremo, porque el punto está en que está el ejército, pero dirigido, coordinado por civiles. Entonces, ahí hay una confrontación, como le diría yo a usted, de hechos concretos y de conceptos. Doctor, Yo es lo que pienso. Doctor Carranca, Yo, ¿y como cómo lee estudioso usted? Desde el seno de la academia universitaria, me refiero a la UNAM en concreto, donde soy catedrático, yo pienso que este sería el camino para que sin lastimar la Constitución se pudiera crear lo que quiere crear el Ejecutivo frente a un problema que tiene desde luego, porque se le dio un mandato democrático y político muy concreto, de resolver el problema de la inseguridad. No sé si me he explicado y si he dicho las cosas de manera satisfactoria para responder su pregunta. Doctor Carranca Rivas, se explicó usted perfectamente, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y por supuesto compartir información con nuestro auditorio. Gracias por su atención y que tenga un buen día. Igualmente para usted.